sobre el tema del humor político en la narrativa gráfica. Para conversar sobre este tema nos acompañan tres importantes artistas gráficos, uno que está en camino y que va a llegar en cualquier momento. Mechaín Doroteo, quien es caricaturista, ilustrador, historietista, diseñador gráfico y comunicador social. Se inició en la revista Monos y Monadas y ha trabajado en medios de prensa como La Crónica, El Comercio y La Primera. Ha trabajado también como gestor de proyectos periodísticos como el suplemento Los Luneses y el semanario La Purga. Es actualmente encargado de las portadas del Otorongo de Perú 21. Contamos también con la presencia de Carlos Lárida, que en los últimos años ha comenzado a ocupar una posición más importante dentro del cómic y la ilustración peruana. Es autor de la novela Tren Ficción y de la serie de cómics Vallejito, Versos y Humor. La vida es también colaboradora habitual del Otorongo y del diario Gestión. Bueno, he hecho una brevísima reseña biográfica, pero quisiera que ustedes nos expliquen con más detalle cómo deciden convertirse en artistas gráficos y cuál ha sido la formación que han seguido para eso. Buenas tardes. En mi caso, yo empecé a hacer caricaturas en el colegio. Hacía caricaturas de compañeros, de algunos profesores. Incluso, como te comentaba, tuve una suspensión en el colegio por hacer una caricatura denunciando a un profesor. Esta fue una anécdota que la recuerdo siempre porque un poco me marca el inicio de mi vocación por hacer crítica, por hacer opinión con las caricaturas. Posteriormente salí del colegio y entro a colaborar con Monos y Monadas. Me acuerdo que esto fue el año 81-82, estaba todavía en el colegio. Y posteriormente fui colaborando en diferentes medios gráficos como agencias de publicidad, editoriales, diarios, pero siempre había esa inclinación por hacer humor gráfico y especialmente humor político y social. Esta es mi experiencia con la que yo empecé. Buenas noches. Bueno, yo quería ser artista plástico cuando salí del colegio porque en realidad lo que te propone tu familia, tus amigos cuando eres niño y te gusta dibujar era vas a ser artista, ¿no? Y artista normalmente en nuestro país es sinónimo de ser artista plástico, ¿no? Pintar lienzos con óleo, con acrílico. Pero cuando intenté postular cuando estuve en la previa de artes me di cuenta que no me encontraba, no me sentía cómodo dentro de las artes plásticas, ¿no? Y yo paralelamente obviamente seguí dibujando y seguí publicando en lo que era lo más cómodo, que era internet, ¿no? Que era el único medio que al menos la gente de mi generación tenía al alcance. Creo que comencé a hacer humor muy social, con personajes distintos, y el humor político, digamos que llegó casi al final de haber descubierto mi vocación como humorista. El humor político entró muy más tarde, ¿no? Quizás hace 10 años. Y bueno, tuve la suerte de que hubieron un par de concursos de Perú 21 donde quedé en ambos segundo lugar, pero ya después del segundo concurso me recuerdo que los directores, el editor de Perú 21 me dijo, bueno, o entras a trabajar al diario o vas a seguir participando en los concursos, ¿no? Bueno, ahí fue que me jalaron al Otorongo, ¿no? Que fue mi primera experiencia dura de humor con gente que ya bastante reconocida y que me ha servido para incrementar mis talentos humorísticos. Bueno, contamos con la presencia también de Carrie Carreón, quien ha empezado su carrera como artista gráfico en 1980 y sus trabajos se publican hoy en los diarios Perú 21, Trome y Depor. Es autor junto con Pepe San Martín del libro de humor gráfico Nuestro Fútbol y ha sido reconocido en Azerbaiyán, en Brasil, en Corea, en España y en otros países también por sus dibujos. Bueno, lo que le quería preguntar era ¿cómo decide convertirse en artista gráfico? ¿Y cuál ha sido la formación que ha seguido para eso? Bueno,
Buenas noches antes que nada con todos y gracias a la Casa de la Literatura por esta invitación. Bueno, yo empecé haciendo historietas. Empecé con la narrativa gráfica desde hace muchos años. Y bueno, terminando toda esa secuencia de imágenes con muchas historias, ¿no?, de la cual yo quiero destacar una historieta que tuvo en una feria de la Expo Zaragoza en el 2006. Fue compilado un volumen sobre el tema del derecho del agua en 6 idiomas traducidos por la Unión Europea, gracias al auspicio de ellos. Historietas políticas, ¿no? Hace mucho tiempo que ya no las hago. Pero todo eso reduce tantas viñetas secuenciales, ¿no?, de haber desarrollado con historias, se reduce a una sola viñeta, y en la cual yo empiezo a congelar la imagen y entendí de que también se puede contar una historia en un solo cuadro, con más profundidad, ¿no? Y desde ahí empecé a hacer humor gráfico, empecé a hacer, más que nada, tocar temas sociales, políticos, ¿no? Y transité por varios géneros del humor gráfico, de lo cual siempre vivo de eso, amo el humor gráfico en todo su esplendor y con todas las censuras que puedan haber. Ahora, empecé realmente haciendo caricatura política en el año 2005, cuando el medio en el cual yo trabajaba me da la libertad de hacer. Yo tenía una sección que se llamaba Caricaturas desde el año 92, 93, en la cual solo hacía humor escapista, ¿no?, un humor social. Pero ya desarrollaba tiras cómicas sociales con la Combi Asesina, en la cual siempre colocaba temas cotidianos del día a día. El humor político empieza en el año, claro, de Monos y Monadas en los años 85, 86, trabajando con Michaí, también estuve un tiempo haciendo humor político. De ahí me dediqué a las historietas nuevamente y bueno, a partir del 2005 lo tomé en serio, 2004, 2005. El periódico me da una sección de la caricatura para hacerle la competencia, ¿no?, y a otro medio político, y empiezo a tomar en serio la política. Pero ¿cuál fue el problema? De que los editores de esa empresa periodística, al darme la libertad, se supone una libertad hipócrita, porque no era libertad, me dicen, vas a hacer caricaturas políticas de ahora en adelante. Entonces, genial, y empiezo a asumir la responsabilidad sobre ese espacio, en la cual yo empiezo a soltarme y tocar temas que indignaban, ¿no?, y choqué con mucha gente del entorno de ellos, amigos. Obviamente empezaron a quitarme el espacio, cuando no les gustaba simplemente lo sacaban sin pedirme permiso ni nada, ni cambiarlo. Empezó la censura, hasta que me fui cansando y no salía la sección porque podía prescindir de la viñeta, no hay problema, ponían otra cosita ahí, una noticia y punto. Pero eso me fue aburriendo hasta que renuncié del periódico. Y es ahí donde renuncio y me voy a Perú 21 y empiezo en Motorón, en el año 2006, 2007, posiblemente. Y desde ahí me he parado la mano haciendo caricaturas a nivel internacional y nacional. Sí, bueno, lo que estás mencionando, Karen, es una pregunta también que le quería hacer sobre el tema de la censura y la presión que puede haber en torno a las caricaturas, ¿no? ¿Ustedes, Carlos, han tenido también este tipo de presión a la hora de publicar? Bueno, de hecho siempre hay una... Creo que para cualquier medio, cuando uno está trabajando en un medio, sabe que o percibe la línea editorial que puede tener, ¿no? Y uno no pretende alinearse, sino al contrario, seguir con una libertad, pero sí tomando en cuenta que posiblemente en algún momento va a llegar un tema que va a ser incómodo y puede obviamente dar paso a la censura, ¿no? También ha pasado que un tema que aparentemente no debería tener ningún tipo de censura, ¿no? Puede provocar a veces un malestar en el editor, con el editor, ¿no? No he tenido... ¿Y por qué ese malestar? A veces puede ser, para dar un ejemplo claro, por ejemplo, una vez hice una caricatura sobre Fujimori, que hablaba sobre Susana Iguchi, el hecho de que alguna vez la etiquetó y se decía mucho eso. Entonces utilicé más o menos ese tema, pero no me había percatado de que estaba a 3-4 días del Día de la Mujer.
Entonces, claro, ellos me dijeron, no, porque el diálogo es dentro de 2 días y no puedes hablar sobre y moría haciendo atención sobre el tema de que le tributó a su esposa, ¿no? Entonces, quizás fue, sí, tenían razón, pero también me pareció que se tomaba un poco el hecho de que se acercara ese día como para hacer una pequeña censura, ¿no? Claro, porque bajo otra óptica se podría decir que en realidad está celebrando justamente la defensa de la mujer. Claro, y estoy demandando incluso el daño que se le hizo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, en mi caso sí han sido pocas, pero que han sido el editor o el encargado lo que se ha hecho saber, me ha hecho tomar conocimiento de la incomodidad, pero no directamente, ¿no? Como que, a ver qué decía yo, ¿no? ¿Y en tu caso, Michael? En mi caso, yo he trabajado en muchos medios, no he tenido la experiencia de que un director se acerque a mí a decirme cuál es la línea del periódico y qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer. Pero sí he sufrido despidos, ¿no? Es una manera sutil de expresar su desacuerdo con los caricaturistas. Difícilmente un director se acerca a un caricaturista a proponerle estas cosas. Por lo menos en mis 30 y tantos años que tengo yo haciendo caricatura política, nunca alguien se me ha acercado a presionarme con este tema, ¿no? Pero sí hay diarios que simplemente para los que somos incómodos y nos efectoran, nos sacan del camino con el pretexto de que no hay presupuesto. Pero sabemos que es por razones de la línea editorial, ¿no? Ahora la caricatura pues es una expresión artística y como tal los caricaturistas tenemos que ejercer esa libertad para expresarnos en cualquier medio donde vayamos, sea un diario de derecha o de izquierda. Tenemos que hacer prevalecer nuestra libertad. Es la única forma de poder crear con libertad, con toda comodidad, ¿no? Necesitamos comodidad para trabajar, porque nuestro trabajo es creativo. El caricaturista que es respetuoso, que es pudoroso, es un caricaturista lisiado, un caricaturista que está irremediablemente condenado pues a la minusvalía creativa. La autocensura, por ejemplo, es un problema que a veces se presenta en algunos caricaturistas, ¿no? Muchas veces se quiere quedar bien con el director o con el dueño del periódico, ¿no? Entonces se acomodan a la línea del periódico para mantener el empleo, ¿no? el puesto. Pero eso es incorrecto, ¿no? Porque no se puede trabajar cómodamente así, ¿no? Lo ideal es que un caricaturista ponga en primer lugar su libertad, la libertad de expresión. Entonces sí se puede hacer un buen trabajo. No sé, yo ahorita estoy en el grupo de comercio, alguna vez he estado en un diario de izquierda, hasta un diario aprista, ¿no? Pero mientras haya libertad, yo puedo trabajar. Si no, simplemente a ir a buscar otro sitio, ¿no? Donde puedo publicar. ¿Y qué opinan del espacio que se le da actualmente al humor político en los medios de prensa? Estaba leyendo, por ejemplo, que el Otorongo está pasando de ser un suplemento de Perú 21 para convertirse en una sección más del diario, ¿no? ¿Significa eso que se está reduciendo el espacio del humor político en los medios de prensa peruanos? En el caso del Otorongo, yo ahorita soy el único caricaturista que ha quedado en el diario Perú 21. Inicialmente conformábamos aproximadamente 10 caricaturistas, ¿no? Cuando yo ingresé hace 6 años, eran 10 caricaturistas, no había espacio para
con Carlos Davida, Nelson San Martín, Yuri y yo, ¿no? De los cuales 3 eran caricaturistas y 9 eran actores. Siempre hemos tratado de mantener la línea, no hemos tenido problemas, muy poca censura de los trabajos, siempre ha habido por ahí alguna que otra, pero muy muy en cuenta. Y durante estos 11 años se ha trabajado con cierta libertad, pero había ya una intención del diario de reducir el espacio del suplemento. Desde hace más o menos 2 semanas, después de 11 años, el suplemento El Otorongo, lamentablemente, ha dejado de serlo para convertirse en una sección más del diario Perú 21. Situación incómoda para los que nos quedamos porque tenemos que replantear todo esto y ahora los que peleamos por esa libertad somos solamente Yuri y yo, ¿no? Hemos quedado ahí y con el riesgo o el peligro que esto llegue a desaparecer, ¿no? La publicación no sabemos hasta cuándo va a durar, pero mientras tanto nosotros mantenemos ahí El Otorongo, que el logotipo siga ahí, porque creo que es un suplemento que no debería desaparecer, un suplemento que ha hecho historia, ¿no? 11 años no es poca cosa para un suplemento de uso político en este país. He estado aproximadamente 7 años y como dije al comienzo, yo crecí en El Otorongo humorísticamente y fue bastante triste cuando fueron hace 2 años Carly y Lucho Rosell, fueron las grandes salidas hace 2 años y fue el momento más digamos, decisivo, ¿no? del suplemento, porque continuar con 4 personas después de haber sido casi 10 y fue difícil al comienzo, ¿no? De todas maneras teníamos la misión de compenetrarnos como grupo y tratar de sacar adelante la edición, ¿no? Cada viernes sin descanso, ¿no? A mí me votaron el día de mi cumpleaños, sí. Bueno, son cosas que suelen suceder a los humoristas nomás, ¿no? Estaba celebrando mi cumpleaños en casa, fue un domingo, y me llama el editor y pensé que me llamaba para saludarme, ¿no? Bueno, para saludarme al comienzo, ¿no? Y después me despidió. Y hay muy poco tacto a la hora de los despidos, ¿no? En realidad, Juan Acevedo y Eduardo se fueron despedidos con un correo electrónico, ¿no? Y creo que, bueno, sí es parte de otro tema, ¿no? Pero a lo que iba es que el suplemento murió sin siquiera haber podido ser un número de despedida, ¿no? Que nos quedamos en el número 599, ¿no? Yo le decía, por lo menos damos un número más para que sea el 600 y la despedida. Pero no, se cortó de todo. Bueno, casi parecido. También me despidieron con una llamada telefónica, muy frío, ni siquiera nos pudimos ver nada frontalmente de un momento a otro, casi era 2 días, 3 días para casar. Y le dije todavía a ella, no, yo ¿quieres casarte conmigo? Yo no tengo un trabajo. Entonces, bueno, así son las cosas. No, es decir, para adelante, punto. Aquí lo es triste ver, ¿no? Que haya unos editores que quizás, bueno, no defienden la libertad, ¿no? De poder trabajar, no sé qué criterio desapareció El Otorongo, sinceramente, porque los días viernes, Perú 21, vendía más por el suplemento. Por miedo, pues un poco, por querer ser políticamente correcto. Seguramente. No correr menos riesgo, ¿no? Pero hemos pasado gobiernos mucho más más complicados. Entonces yo me pregunto, digo, ¿por qué? O sea, es una cosa de locos. ¿Cómo vas a quitar un producto si está vendiendo, si funciona? Entonces nunca entendí. Lo de siempre, ¿no? Que falta dinero, Claro, no son. Sí, y atacamos más y chao. Entonces, ante esa situación, yo creo que realmente tenemos que juntarnos y estamos juntando, esta es una novedad, ¿no? Sí. Con un grupito de la gente del Otorongo. Estamos armando un proyecto sin patrones, sin dueño y también quizás sin publicidad. Es difícil, es cosa de locos porque la publicidad te mantiene.
pero también te obliga a poner su contenido y no imponer, o sea, no toques a y siempre va a ser la censura. Entonces, este es un proyecto que lo estoy armando poco a poco, ¿no? Y dirigiendo todos los misiles hacia lo electrónico, al público que está en la web. Entonces, he captado a varios colegas ya que estamos creando este proyectito, ¿no? Entonces, ojalá que tenga éxito, ya lo van a ver en el mercado muy pronto, porque no hay otra forma. Al estilo mono Simonada. Sí, pero con otro ya es otra generación, ¿sí? Es otra generación, estilos, contenidos y todo, ¿no? Entonces los tiempos se han cambiado. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que las redes sociales es una forma de esquivar justamente el poder de los medios de prensa para que ustedes puedan entrar directamente en contacto con el público? Mira, las redes sociales hay un pensamiento colectivo, porque tú envías un dibujo y quizás coincide con ese pensamiento colectivo y total le dan 1000 likes, entonces me gusta, lo compartes y todo, y tú puedes ver la reacción del público, ¿no? Ante un dibujo tuyo. Entonces, es un termómetro. Si a veces no funciona, no funciona, ¿no? Ahora, el tema de las redes sociales en esto hay más libertad. Y veo muchos creativos a través del fenómeno de los memes, ¿no? Sí. Tú ves ahí cómo puedes, o sea, es tan simple, se ha simplificado tanto ahora, ¿no? Con una foto y un texto, y la gente es muy creativa. Sí. Hay notables, o sea, veo mucha gente que a veces no tiene la ventaja que tenemos nosotros de tener un espacio para poder criticar, denunciar, ¿no? Entonces, ante ciertos temas indignantes. Entonces, los mismos ciudadanos, dentro de ellos, hacen su texto, ponen su fotito y ya está. Y dan risa. De verdad que hay una vena humorística dentro de todos los peruanos, ¿entiendes? Entonces, y tú ves las reacciones y lo comparten, y hay tendencias, ¿no? De ciertos temas y es más abierto, ¿no? Es más abierto. ¿Y ustedes usan las redes sociales para publicar sus dibujos? Claro, imágenes? sí. Tanto las propias como las redes del mismo periódico, ¿no? El diario mismo tiene Twitter, Instagram, tiene ¿cómo se llama? Facebook, ¿no? Y se publica, y hay mucha difusión a través de estos medios, ¿no? Aparte del medio escrito, ¿no? El periódico, ¿no? Sí, y creo que a través de las redes tiene más llegada, definitivamente más llegada que un periódico, ¿no? Mucha difusión. Yo comencé particularmente en los blogs en 2005, 2006, publicaba cosas por mi cuenta y hubo un apogeo en esa época de los blogs, tanto para caricaturistas, para humoristas, como para populistas y un montón de politólogos. Y creo que eso ayudó, no solo a mí, a mucha gente a saltar, digamos, a diferentes medios, a diferentes lugares, llegar a mucha más gente, ¿no? Digamos, el boom en internet, de las redes, en mi caso sí me ayudó mucho y yo creo que me mantengo activo ahí bastante, ¿no? Y es una forma de retroalimentarse porque la respuesta del público es más inmediata que la del diario, ¿no? Ya no existe eso de que envían al diario cartas, el público casi no existe porque la gente se levanta, prende su computadora y te manda el comentario favorable o en contra, ¿no? Es interesante porque a diferencia de un diario, en las redes sociales uno suelta una idea, una caricatura y inmediatamente se genera alrededor de esta caricatura todo un debate, ¿no? Mucha gente opina a favor, en contra, incluso algunos alaban al autor de la caricatura y otros lo detestan, lo odian, ¿no? Sí, los artistas nos dicen que somos fujimoristas, los fujimoristas nos dicen que somos caviares, o sea, de todo nos dicen. Claro, lo que pasa es que nosotros más criticamos y opinamos de las personas más que de las ideologías de los partidos políticos, ¿no? O sea, nos vamos más al comportamiento de los actores, ¿no? Entonces, si es por ahí Susana Villarán o es Keiko Fujimori o qué sé yo, Toledo, ¿no?
si no caminan derecho, pues es una fuente de inspiración para hacer una caricatura, ¿no? ¿Y les ha pasado que alguna caricatura suya haya sido malinterpretada? Sí, claro. O sea, difundir una caricatura con una intención definida y ver que el público la está recibiendo de Lo una forma. interpretan distinto, claro, Sí. tienen muchas interpretaciones, ¿no? Sí. Eso suele pasar, al menos en mi caso, creo que también tenemos mucho cuidado con eso, ¿no? Porque para un caricaturista el éxito es que interpreten lo que tú quieres decir, pero en el sentido que uno quiere decir, ¿no? Y generalmente es sutil, no sutil, digamos, la forma en la que el caricaturista quiere transmitir su mensaje. Así es, ¿no? Pero resulta que a veces lo leen de una manera, de otra manera, y tiene como 3, 4 interpretaciones, ¿no? Sí pasa, de vez en cuando pasan estas cosas, ¿no? A veces pasa también que la interpretación que le da por ejemplo, en la época esta de la huelga, que yo hice varias viñetas sobre el tema, hay mucha gente que estaba a favor y en contra de la huelga, ¿no? Entonces esta polarización digamos, de la gente, del país, también crea una crítica partida, ¿no? En cuanto a las caricaturas, ¿no? Cuando una situación es así, que divide bastante al público, la caricatura también recibe la misma cantidad de apoyo y de negativa, ¿no? Entonces hay muchos temas que sí van a polarizar y de hecho hemos hecho en el tronco varias portadas, ¿no? Que han partido por igual a la gente, a los seguidores, ¿no? Pero eso también es bacán, ¿no? El hecho de que malinterpreten alguna portada o alguna caricatura también sirve mucho, porque yo he crecido en el tronco y he cometido errores varios, ¿no? Ortográficos, ¿no? Pero todo eso te ayuda a de algún modo pulirte y tomarlo con mayor seriedad, ¿no? Y generar un debate también. Sí, a veces se puede debatir con gente, hay otras que no entran a insultar y pues, pueden bloquear. Yo prefiero no debatir, suelto la idea que debatan los demás. Y una pregunta, dependiendo de la publicación en la que van a publicar, ¿cambian su tipo de visualidad, de humor? Por ejemplo, ¿es lo mismo publicar una caricatura en Trome que una caricatura en el comercio? Eso te lo pregunto a ti, Karen, en esta situación, justamente ahora, ¿no? Bueno, son dos plumas distintas, ¿no? Sí. Los Es otro años de público, película, ¿no? claro, es otro público, otro lector, entonces yo me manejo en esto, ¿no? Para el Tromen es una tira más popular, ¿no? Más farándula, todo es, bueno, le gusta más las palabras, los textos, ¿no? Un humor con más textos, con más información. En cambio, afuera, en el extranjero, tú envías trabajos que es muy fuerte, ¿no? El humor mudo, el humor sin palabras. Entonces llegas, o sea, tocas temas más atemporales, más universales, y el idioma, el lenguaje gráfico es visual, ¿no? Totalmente, que no hay idioma. Entonces, la gente, o sea, de cualquier país lo lee, lo interpreta. Entonces, ya lo tengo manejando desde hace muchos años, ¿no? Y me sitúo bien, no me incomoda, pero sí lo que en este poco tiempo que he estado, bueno, no poco tiempo, son 33 años metido en esto, he comprobado de que el humor hay un humor político y hay un humor periodístico. El humor político realmente es un humor más de trinchera, ¿no? Es un humor que a veces tienes tu corazoncito, tienes tu amor a una camiseta, pero a veces aflora. Entonces es un humor con una intencionalidad, ¿no? El humor periodístico es un poco más de lejos, más de observación, ¿no? Criticas, comentas, pero golpeas a todos, le das a todos, ¿no? No tienes un personaje a quien no debes de tocar por tu sentimiento, ¿no? que tú tienes hacia esa tienda política. Entonces, realmente yo más me dedico a hacer humor periodístico que político. Toco los temas del día a día y sociopolíticos, ¿no? O sea, si hay que tocar político se le toca, pero no de una manera siempre cuidando la línea de la ética, ¿no? Claro.
Si vas a representar a Alan García en una caricatura, ¿lo vas a representar de la misma forma en comercio que en el Trome? No, el Trome, claro, son lectores distintos. Por ejemplo, en el Otorongo, el Alan García, en el Trome es más, tengo que hacerlo más popular, ¿no? El humor también, en cambio en el Otorongo era más fino, más sutil, y a veces sin palabras, ¿no? Para que puedan interpretarlo de otra forma quizás. En cambio, quizás no, el público del Trome es un poquito más, más de calle, ¿no? Entonces necesita un poquito más de información quizás. A mí me pasa eso cuando estaba en el Torongo y ahora en gestión. Sí. Cuando he hecho gestión hace 3 años, cuando yo con el director, bueno, que no lo conocía, y solamente me dijo, eres libre de hacer lo que quieras, pero no a menos que sea absolutamente necesario, ¿no? Y obviamente porque la gestión era un diario empresarial, ¿no? Y tenía hay unas cosas que obviamente no vienen al caso con lo que trata el diario, ¿no? Con el perfil del diario. Sin embargo, como tenía los dos lugares, digamos, el Torongo y gestión, a veces me ocurrió una cosa, estando preparándolo para la gestión, que me daba cuenta que era incluso un poco más fuerte, más brusco, que me parecía más adecuado para el Torongo, ¿no? Que el Torongo, digamos, no solo teníamos la posibilidad de tener una variedad de temas, sino también la posibilidad de tocarlo con un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces, sí, pues inconscientemente haces esa separación. En tu caso, Michelle, ¿qué ha sucedido? ¿Tener que cambiar tu visualidad dependiendo de la comunicación? ¿Modificar el humor? Bueno, el humor va dirigido a un sector de lectores, ¿no? Hay un sector que es más entendido en política, ¿no? Generalmente son los diarios de la República, Perú 21, el comercio. Y hay otro sector pues, que busca más farándula, ¿no? Entonces, si se hace humor político, tiene que ser mucho más digerible, ¿no? No tan fino, ¿no? Una cosa muy inteligente, ¿no? Incluir a Mario Jara. Sí, de ahí incluir algunos personajes ahí de la farándula, pero sí ocurre eso, ¿no? Uno va dirigiendo hacia qué público quiere llevar la literatura. Sí, eso ocurre. ¿Y ustedes creen que el humor puede tener un impacto en el curso político de un país? ¿Se puede tumbar a un presidente, a un congresista, a una caricatura? El humor tiene poder, o sea, sí, como también puede catapultar a un presidente, puedes elevarlo, ¿no? Porque la opinión del humorista es fuerte. Aparte, si manejas todo un pensamiento colectivo y tú te conectas con ellos, puedes influir. Pero hay políticos que se molestan. Por supuesto, hay que mandan plata notarial, sí, han pasado ellos, yo también he sacado su carta notarial. ¿Sí? Por algunas cosas por televisión. Sí. Pero no tiene fundamento, o sea, digamos, la libertad de expresión permite que se publique una caricatura sin ningún problema, ¿no? Sí. Claro, porque es un escenario ficticio, ¿no? O sea, son imágenes que tú creas y exageras, ¿no? Realmente, que tampoco no está muy alejado de la realidad. Sí. El humor es ficción, ¿no? Y por naturaleza, y nadie le debe exigir límites a la ficción, ¿no? La ficción literaria no tiene límites, ¿por qué el humor podría tener? Pero yo creo que esa es la gran ventaja de la caricatura, justamente, ¿no? Que juega, digamos, con esta informalidad aparente y en realidad al mismo tiempo está transmitiendo discursos que pueden ser muy importantes, ¿no? Y muy ciertos, ¿no? Sí, más, a veces te tildan de que eres un rojo. Simplemente el humorista gráfico, como todos los que estamos en la mesa, somos observadores, ¿no? Somos unos periodistas más. Y bueno, entonces lo que vas a comunicar o vas a opinar sobre algo que está mal, ¿no? Y tú ves que hay cosas que están mal y ves que hay una clase social que es muy diferente a la otra, entonces si las diferencias son abismales y tú
tú solo opinas, ¿no? Comentas, pero por eso ya te tildan de rojo, y no somos rojos, sencillamente somos unos periodistas gráficos, no de opinión. Pero hay algo contradictorio también en los caricaturistas, ¿no? Nosotros queremos que los políticos, nuestras autoridades nos tomen en serio, pero luego nosotros nos reímos de ellos, ¿no? También pasa que los caricaturistas estamos siempre criticando el sistema, estamos criticando los problemas sociales, porque en el fondo queremos que todo vaya bien, como todos, ¿no? Queremos que todo sea perfecto, pero en una sociedad perfecta no tendríamos chamba, ¿no? Claro, sí, ¿no? Pero ustedes pueden decir cosas que muy probablemente los columnistas o que hacen artículos escritos no podrían, ¿no? Pueden ser mucho más polémicos, ¿no? Por supuesto, decisivos, ¿no? por supuesto, lo que tenemos, los editores son muy tímidos, no defienden lo que nosotros podemos publicar. También Entonces, por el miedo a la difamación, me imagino, ¿no? Pero estás creando y no estás a veces difamando, simplemente estás exagerando las cosas porque es un chiste, es un humor, Sí. entonces es algo ficticio. Claro, es más difícil, digamos, hacerle un juicio por difamación a un caricaturista que a un editor Claro, de un periódico. es una broma, ¿no? El que se pica pierde, como dicen, ¿no? Claro. Es más difícil hacer una demanda a un caricaturista, ¿no? Es más difícil. También por estar dentro del medio, ¿no? Mi excusa era, trabajo en el comercio, pues yo soy abogado, pero era mentira, es mentira, ¿no? En cambio, ahora si vamos a optar por tener una nueva, como dice Carlos, un nuevo lugar independiente, va a ser diferente, ¿no? Siendo una publicación independiente, creo que vamos a tener que, con un abogado, un buen abogado, sería bien público. ¿Creen que una caricatura puede transmitir un discurso favorable sobre algún político? ¿Te puede hacer una caricatura a favor? Es difícil, es muy difícil. Cuando el político está muerto. No es la naturaleza de la caricatura, ¿no? La caricatura más bien critica las cosas malas, las cosas negativas que ocurren, ¿no? La caricatura Pero sí se puede hacer. hacer. Se pueden hacer algunas cosas en homenaje a... Sí. Sí, yo he hecho varias cosas. Sí se pueden hacer. Pero más somos pluma de oposición, Sí. porque ese es nuestro trabajo. Ante ciertas cosas que indignan a toda la sociedad, pues tantas cosas que se ven, entonces también tu pluma es indignada y tienes que tener una voz. Sí. Al final somos la voz de los que no tienen voz, del pueblo. Entonces, yo creo que a favor, no sé, a favor hay cosas que sí, hay gobernantes que han hecho cosas buenas, ¿no? Pero la mayoría ahorita la están fregando, pues, ¿no? Sola. Sí, solitos. Bueno, yo tengo más preguntas, pero quería saber si el público tal vez tenía alguna pregunta. Ahora que me lo han preguntado, no recuerdo haber hecho alguna noticia favorable en los últimos 7 años. ¿Nunca has hecho? Creo que no. Hola, buenas noches con todos. Bueno, como bien han plasmado, hacer humor político es tan complicado como la política misma, pero en vuestro ejercicio de la libertad de expresión, ¿consideran ustedes que hay algunas cosas o temas o problemáticas en los que no se puede caricaturizar? Como segunda pregunta, su opinión sobre este caso en Francia, sobre Charlie Hebdo, hace un par de años, ¿no? Gracias. Bueno, yo te voy a hablar de la caricatura editorial. Es muy peligrosa. En todo el mundo han habido casos de censuras e incluso a un colega sirio le han destrozado las manos por estar oponiéndose al régimen del presidente al-Assad. Y lo de Charlie Hebdo, cruzaron una línea que no deberían cruzarla, ¿no? Y
casi la mayoría de periodistas también, ellos tienen la culpa porque cruzaron todo tiene un límite, pero al cruzar tú esos límites, esa línea delgada roja, se provocaron, fueron muy provocativos, fueron más allá. En Francia, obviamente, los caricaturistas son más libertarios, tienen más libertad, ¿no? Te pueden dibujar una mujer con los pechos abiertos, aquí en el occidente no, o sea, eso no puede. Los norteamericanos, por ejemplo, serían censurados si dibujan una mujer con los pechos ahí abiertos. Entonces, y hasta así, ellos criticaron a Mahoma, se mofaban de la religión, ¿no? Entonces, yo creo que cruzar una línea que todo artista a veces no puede cruzarla. Todos somos polémicos, queremos ser caóticos, pero hay líneas hay códigos que tenemos que respetar también como profesionales, ¿no? Porque realmente si cruzas esta línea te botan de trabajo. Entonces, para eso, yo creo que también la autocensura es absurda, pero hay dibujos que no puedes publicar y te las guardas, ¿no? Y hay dibujos que sí pueden ser aptos para publicarlas. Sobre la otra pregunta, ¿cuál era? La primera. Para agregar una cosita nada más, ¿no? En cuanto al tema de si hay temas que se pueden caricaturizar, que no se pueden caricaturizar, sí hay temas. Los caricaturistas tenemos algunos límites, ¿no? Pero el límite a veces es imperceptible. Por ejemplo, no está bien burlarse de la minusvalía de las personas, ¿no? De los problemas físicos, ¿no? A menos que esto tenga otra connotación, ¿no? Que no tenga la connotación, digamos, de... ¿no? Uno puede usar algún defecto, pero para darle una connotación política, no una connotación, digamos, no para burlarse de las limitaciones físicas de la persona, ¿no? Este es un tema bien delicado también, ¿no? Creo que no tenemos tampoco el derecho de hacer sentir mal a la gente, ¿no? Pero como te digo, la línea es muy delgada y siempre nosotros caminamos al filo de la navaja, ¿no? Yo creo que lo de Charlie Hebdo y esto, a partir de ese incidente se incrementó mucho lo de los límites del humor. Hubo una controversia y la sigue existiendo en redes, ¿no? Yo pienso que no debería haber límites, ¿no? De hecho, traje este libro que yo mismo lo he hecho, que se llama Los límites del humor, y que solo tiene un contenido, ¿no? Que esto lo hice justamente en un taller que abarcaba el tema de que era los límites del humor y que explicaba mucho sobre lo que había pasado con Charlie Hebdo y con otros temas que son susceptibles para la gente, ¿no? Yo pienso que no debería haber ningún tipo de límite. Buenas noches. Primero le voy a felicitar a los cuatro. Dice que más difícil es hacer reír, hacer llorar. Escuché que hay que ser el caricaturista, ya es periodista, porque uno de los cuatro lo dijo. Ahora quiero preguntarles si para ser caricaturista necesariamente tienen que haber estudiado periodismo. ¿Cómo se prepara un caricaturista? ¿El caricaturista es autodidacta? ¿Y cuál es el fin de un caricaturista? Bueno, casi todo esto, todos los que estamos acá presentes, creo que todos somos autodidactas, porque esto no hay escuelas, ¿no? Esto lo vas desarrollando lentamente y te vas alimentando, retroalimentando, ¿no? Entonces, sí, somos periodistas, tenemos una opinión gráfica, no realmente hemos estudiado periodismo, pero observamos, comentamos, denunciamos, criticamos. Desde ese ángulo ya somos ciertos periodistas, hacemos un periodismo visual. Mi papá estudió periodismo, así que ya no hacía falta que yo estudie. Es difícil porque mi esposa es enfermera, ¿no? Y siempre tenemos, esto siempre lo cuento, tenemos reuniones a veces con sus amigos
tal, el cirujano tal, la técnica tal, y tú qué haces, humorista, ¿no? Y se suena raro, ¿no? Suena difícil, pero en realidad tengo mucho orgullo y mucho cariño al humor gráfico, ¿no? Cuando a mí me preguntan, tú eres, ¿qué te dedicas, no? Generalmente la mayoría de humoristas gráficos dicen, soy ilustrador, ¿no? Y yo pienso que desde ahí ya estamos mal, ¿no? El humorista es humorista, ¿no? No es periodista necesariamente. ¿A qué se debe que diarios como La República, El Comercio y revistas como Caretas no utilizan elementos nacionales? Ponen Aquino, Charlie Brown, a lo nacional no se le ve. Bueno, uno es la cuestión económica. Tú sabes que esas tiras de Condorito, lo de Quino, todo vienen en paquetes y cuestan muy baratos. Entonces se ahorran. Y porque humoristas hay de sobra. Aquí en el grupo no tanto, pero hay gente que está desocupada y hay buena mano. Pero lamentablemente no van a cobrar igual lo que están cobrando el paquete que les cae mensualmente, por ejemplo, al Comercio, ¿no? Que es un paquete de un sindicato norteamericano que por decirte, si nosotros cobramos $100 por una viñeta, ellos te cobran un centavo de dólar por una tira. Entonces, son paquetes, son unas cosas que de 100 tiras, 200 tiras que les caen como para 2 o 3 meses. Entonces, lo siguen publicando, republicando y siguen eso, ¿no? Siguen, los argentinos también están acá, han invadido los argentinos porque venden por paquetes sus productos, ¿no? Gaturro, ¿no? Sí, y hay varias tiras más, que son muy baratas. Sí, compro por paquetes. Enormes, por millares. Por kilos. De verdad. Mafalda, por ejemplo, se ha publicado en los últimos, no sé, yo desde que tengo uso de razón he visto Mafalda en el Comercio, ¿no? Cada vez, primero blanco y negro, está colores, después era 3D, pero sigue haciendo Mafalda. El Gaturro sale en la República y en el Perú 21 también, pero... Ahora hay muy pocos espacios en prensa escrita para los caricaturistas, ¿no? Hay muy poco, ¿no? O sea, si se desarrollaría la caricatura acá como una profesión, ¿dónde iría, no? Los periódicos no están dispuestos a pagar un sueldo a un caricaturista, ¿no? Son muy pocos, ¿no? Lo que me preocupa es que hay falta de espacio. No sé qué está pasando, los medios que están prescindiendo de los humoristas gráficos, de los editorialistas. Hace poco salió Mario Molina de Comercio, creo que está en la República, pero publica una a la semana, un dibujo a la semana. Entonces, no sé qué concepto, con qué criterio están sacando a gente que hace humor político, ¿no? Hay muchos amigos y colegas que están ahorita afuera y que deberían estar opinando, ¿no? De alguna manera, tener un espacio propio. Los que tenían espacios propios se han quedado sin espacios ahora. No sé cuál es el fenómeno, pero este fenómeno es global, porque en varios medios de Estados Unidos también están sacando a sus caricaturistas. En Brasil también hay un colega, Dalcio Machado, que también se ha quedado sin trabajo. Y es a nivel global. Se vienen ahora pues los periódicos digitales. Entonces lo que tenemos que hacer ahora los caricaturistas es proyectarnos hacia ese nuevo formato, ¿no? Obviamente que no va a ser igual, nunca va a ser igual que el olor de un papel, ¿no? De un impreso a algo digital. Es totalmente, bueno, hay cierto romanticismo con esto, pero indudablemente el periódico jamás debería existir porque es un documento, es un archivo, es algo con fotos y textos, es algo documental, ¿no? Pero se viene todo esto más adelante y hay que adaptarse a esto, a lo que se viene, ¿no? Buenas noches, buenas noches con todos. Tengo 3 preguntas. Primero es, ustedes no siguieron una formación especializada universitaria. Me gustaría saber, yo
yo supongo que es por un determinado momento histórico en que no las facultades de arte no brindaban esa formación. Me pregunto si las hay, y en ese sentido quería preguntar ¿qué idea tienen respecto a la formación en este tipo de ilustración en la caricatura? Y una pregunta parecida a esta, ¿cuál es su opinión sobre los nuevos referentes, las nuevas generaciones de caricaturistas? La tercera es, ok, una cosa es la caricatura como la estamos viendo y otra cosa es la caricatura o el humor de la gente, que es el meme. ¿Cómo concilian? A veces los memes tienen más pegada que una caricatura, producto de este nuevo momento digital que estamos viviendo. Entonces es como temen en algún momento que su trabajo sea desplazado por ya no una caricatura sino un meme, porque efectivamente eso es un nuevo momento en el que estamos viviendo, y quería escuchar su opinión. Entonces, sobre la formación académica en arte, las nuevas generaciones de caricaturistas y cómo reaccionan ante el fenómeno meme. Bueno, yo te voy a comentar sobre la formación de los caricaturistas. Realmente la mayoría, creo, nos hemos formado en casa, ¿no? Tenemos ver revistas de humor, alimentarte de los maestros, ¿no? En mi caso, de Quino, de Mortillo, y luego de algunos humoristas europeos. Pero los estudiaba, los copiaba, empecé a hacer mi estilo, tanto como el contenido, como el color, ¿no? Lo demás es harta lectura, harta información, ver imágenes, todo te sirve al final. Todo te sirve porque los conviertes en códigos visuales, ¿no? Elementos que al final lo vas a usar para transmitir un mensaje. Y eso lo aprendes tú solo. No hay escuelas aquí. En el camino tú, como lo dije hace poco, ¿no? Te vas nutriendo de todo lo que ves, de todo lo que pasa, y de alguna manera u otra nos convertimos en periodistas, ¿no? ¿Por qué? Periodistas periodistas visuales, ¿no? Porque tú ves que el pueblo y los temas que están pasando, entonces no puedes quedarte quieto, tienes que decir algo, tienes que comentar algo, tienes que transmitir algo con tu pluma. Para eso está, no solamente es dibujar bonito, sino también tienes que tener un contenido. A ver, el otro tema es... Para agregar algo más, ¿no? En cuanto a la formación de los caricaturistas, si bien es cierto, esto no lo hemos estudiado académicamente, porque no hay una escuela donde se estudia, ¿no? Pero el caricaturista político y en general el artista tiene que estudiar, tiene que estar bien informado, tiene que tener capacidad de análisis, de crítica, y tiene que tener un cierto bagaje cultural, ¿no? Si no, no se puede, no hay elementos para poder crear, ¿no? Hay que tener en cuenta que los caricaturistas tenemos un desgaste intelectual diario. Todos los días estamos informados y creando cosas. Yo, por ejemplo, a veces que hago una caricatura diaria para Flora y Fauna, tengo 2 o 3 rafs de ideas, ¿no? Y de ahí escojo la que más me gusta, pero ya es un trabajo que hay que hacerlo además contra el tiempo, ¿no? Eso requiere pues un oficio, ¿no? Si no, no se puede hacer, ¿no? El otro tema es lo de los memes. Los memes, antes en los periódicos se les llamaba fotoparlantes, creo, ¿no? Sí, fotoparlantes. Los fotoparlantes, antiguamente se llamaban fotoparlantes. Esto se ha usado siempre en los periódicos, ¿no? Ahora las redes sociales pues han invadido de memes, ¿no? Hay mucha gente creativa, pero yo considero que son dos cosas distintas, ¿no? La caricatura es un arte, o sea, como cualquier expresión artística,
hay que dominar la herramienta, hay que dominar la técnica. Si no dominamos la técnica no podemos expresarnos. Para un artista es eso. O sea, hay que saber dibujar, pues hay que aprender a dibujar y aprender a manejar los gestos, la expresión corporal a través del dibujo. Así como un escritor tiene que aprender a escribir para poder ser un buen escritor, para poder expresarse, o un bailarín no puede expresar nada si tiene los dos pies izquierdos. Esto es básico, fundamental, ¿no? Eso es un poco la diferencia, ¿no? Nosotros estamos más abocados a esa forma de hacer humor, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos. Antes que nada, en parte personal me siento muy feliz de conocerlos. Yo la verdad, al señor Carlos la vida lo sigo por Facebook, en las publicaciones, los comentarios, todo lo demás. Al señor Carlos lo conozco de hace tiempo, de Monas Monadas, ¿no? Desde la época de Onda, del día de Onda, Antiguazo, bueno, antes que nada, mi pregunta, no sé si es una pregunta o una opinión, es ¿por qué creen ustedes que de aquí adelante, o sea, en la actualidad, no ha habido tanta proliferación de los que son fanzines de lo que es la ilustración gráfica? No. Habla, no sé si ustedes escucharon hace tiempo, hubo una revista que se llamaba Cheso. Yo, bueno, cuando era muy chulo, participé en la primera elaboración del primer boceto. El primer boceto le hicimos polladas para que pueda salir el primer boceto. Y era una revista, bueno, no le tengo flores, pero era una revista que daba la facilidad para que jóvenes artistas, historietas, puedan participar y puedan expresar. Claro que a la larga Cheso, desgraciadamente, pues mutó a lo que es una historieta más sensual, más morbosa o más mórbida, ¿no? Se volvió como, digamos, optó por lo más fácil, por la risa fácil, ¿no? Pero al inicio era pues lo mismo que hablaban ustedes, era la cultura gráfica, el tema de la respuesta a la sociedad y los problemas de la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Por qué razón? Antiguamente había bastantes revistas, salían, creo que en Colmena salía disciplinado un montón, actualmente casi no hay nada, casi no existe, ¿no? Bueno, te quiero aclarar que yo nunca estuve en Onda, en Ojo sí, en Ojo, claro. Bueno, yo creo que Cheso se creó en la década del Fujimorismo. Entonces, el Cheso se crea, los editores, los que ponían el dinero, ¿no? Para Toño Tapia, ¿no? Ellos lo hacían con una intención, lo hicieron con una intención, igual que los talk shows en esa época, ¿no? Los cómicos ambulantes y todo lo demás, entonces que tenían que tapar, que tenían que vendarte los ojos, ¿no? Y la gente caía, ¿no? Y se vendía bastante, se vendió, o sea, tuvo un éxito tremendo, pero el trasfondo de todo esto es que fue creado para eso en esos tiempos, ¿no? Y obviamente había muchos muchachos que yo conozco que han pasado por ahí, Álvaro Portales, está Víctor Pereira, ¿no? Y que algunos de ellos ahora no se recuerdan dónde dejaron su huella en un principio, pero bueno, son cosas que pasaron. Ahora, ¿por qué cayó? Porque la gente ahorita la gente está más informada, la gente ha superado un poco, creo, ¿no? Ahora las protestas, indignan, salen a las calles, entonces los tiempos han cambiado, y creo que si ahorita nuevamente saliera un Cheso, no tendría el mismo éxito que tuvo en esa época, eso creo. La prensa en general ha bajado mucho ventas, ¿no? Creo que arriesgarse a sacar un suplemento por de humor en todo caso, o un diario cualquiera, es bien arriesgado, ¿no? Y por lo menos los humoristas no tenemos los recursos como para de repente hacerlo, ¿no?
creo que yo recuerdo también el Chesu porque estaba en el colegio, me acuerdo de comprarnos y entre mis amigos, ¿no? Y después comenzaron a hacer otros diarios también parecidos, no recuerdo los nombres. Chuculum. Pero digamos, yo estuve en colegio de cura, así que era difícil de todas maneras llevar, comprarlos, ¿no? Pero sí, pues sí veo que ha habido cada vez hay menos publicaciones de humor. De hecho, el suplemento luego, el hecho de que haya pasado a ser una sección también es una pérdida, ¿no? En ese sentido. Lo que les comentaba al comienzo, antes de estar acá en la mesa, también era que las generaciones también van perdiendo en cantidad humoristas políticos, ¿no? Yo conozco 2 o 3 de mi generación, de mi promoción, digamos, ¿no? Y después creo que cada vez menos, ¿no? Hay mucho humor, sí, en las redes, pero de alguna persona específica que esté dedicándose, jóvenes, a hacer humor político es muy poco, ¿no? Y de hecho, acá mis compañeros que tienen más tiempo que yo deben estar constatando, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha quedado corto, tuvimos que dar para muchas mesas más. Quería agradecer a la Casa de la Literatura por organizar este evento y también a Carly, a Mechaín y a Carlos por sus testimonios y aportes.